Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Gato la Cuenta. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un amigo de la casa que ya ha estado acá otras veces, el padre Justo Lofeudo. Padre Justo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora mejor, estando entre amigos. Y sí, es mejor estar entre amigos que entre enemigos, ¿no? Ciertamente. Exacto. ¿Eh? Aunque a veces el fuego amigo es el peor, por cierto. Sí, Pero bueno, también es cierto. bueno, con el padre Justo ya hemos estado acá en este canal hace unos años. Me parece que la gente te requería, pero no nos daban a veces los tiempos para poder conversar. Pero cuando salió la noticia hace un par de semanas, esta que vamos a comentar ahora con el padre Justo, acerca del discernimiento que hay que hacer con los supuestos fenómenos sobrenaturales, dije, bueno, acá para mí la persona más indicada para que me ayude a entender un poco, o nos ayude a entender un poco mejor este tema, es el padre Justo Lofeudo. Es argentino, por las dudas, se van a dar cuenta cuando hable como yo. Hace muchos años que se encuentra como un misionero dando vueltas por el mundo, específicamente dedicado en algo muy concreto que es a la instauración o la fundación de capillas de adoración al Santísimo Sacramento a lo largo y ancho de todo el... Perpetuo. Perpetuos, exactamente, perpetuos. Y bueno, en uno de sus tantos viajes aprovechamos y estamos haciendo esta pequeña entrevista barra conversación. ¿Por qué? Porque el 19 de mayo próximo, o sea, pasado, mejor dicho, hace muy poquito, hace veintitantos días, se tituló, se publicó un documento titulado así: Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, ¿no? La presentación se va a llamar La escucha del espíritu que obra en el pueblo fiel de Dios. Es un documento de más o menos unas 18 páginas, ¿no? Aprobado por el Sumo Pontífice ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y es como que hace una especie de actualización de estos temas que vamos a conversar ahora, sobre cuando en la Iglesia hay fenómenos extraordinarios, que puede ser tanto desde fenómenos de curación, de profecía, de visiones o lo que fuere. O sea, es un tema un poco raro, ¿no? Que a su vez, por cierto, vale la pena quizás decirlo de entrada, no hace al depósito de la fe. ¿No es así, padre? Digo, para que comencemos. No, sí, exacto. El depósito de la fe, que es el que debe custodiar el magisterio, es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Eso, así que no hay una, digamos, una obligatoriedad de creer. No es que tenemos que creer como si fuera un dogma, ¿no? Hay gente que no cree y no por eso deja de ser católico. Pero también hay que decir que aún así con esto muchos se escudan para no escuchar la voz de Dios. Porque si Dios está hablando y habla para ese tiempo, no es para dar nuevas revelaciones. Es justamente, hay otro tema, ¿no? Que hay alguna nueva revelación por ahí que es de sospechar. Pero sí para actualizar algunos aspectos que necesita la humanidad y la Iglesia en ciertos tiempos. Por eso estas apariciones, estas manifestaciones que nos recuerdan, sobre todo que ayudan a las tres virtudes teologales, a la fe, a la esperanza y a la caridad. Es decir, muchas veces es una actualización y hacen más a la esperanza que a la fe en ciertos casos donde uno ve que hay una gran desesperación en la humanidad, en la misma iglesia, y bueno, es eso, pero no hace a la revelación pública. Uno podría también clasificarlas como revelaciones bíblicas y extrabíblicas, ¿no? Hay revelaciones, pero claro, que pueden ayudar, por ejemplo, en algún determinado momento a ayudar, no digo que lo determinen, a la promulgación o declaración de un dogma. Porque, como dice el Señor, ¿no? Nos envía el Espíritu para que nos revele la verdad completa. Hay cosas que en ese momento no se podían soportar, decía. No estaban, digamos, preparadas la iglesia, esa iglesia naciente, para ciertas revelaciones que sí fueron, no nuevas, ya estaban, pero que fueron declaradas luego dogmas como los dogmas marianos, ¿no? No me refiero al de Madre de Dios porque ese fue en los primeros siglos, pero sí, por ejemplo, la Asunción de María y antes la Inmaculada Concepción. Entonces,
hay sí revelaciones que ayudan. Justamente a propósito de la Inmaculada Concepción, hubo una manifestación mariana, la de los Ridibach en 1830, que anticipó eso, acuñando aquella famosa medalla que por algo se llamó milagrosa, por tantos milagros que hubo, porque hubo un momento de pestes, y además por un milagro moral muy grande, que fue la conversión de Alphonse de Ratisbonne, ese banquero judío, ¿no? Eso también determinó que fuera aprobada la medalla como medalla milagrosa. Y esa medalla milagrosa, en el anverso que dice: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es decir, 24 años antes de proclamar el dogma en la Inmaculada Concepción, que fue en 1354, está allí esa ya inscripción: sin pecado concebida. No era dogma todavía. Y después, para confirmarlo, 4 años después, en Lourdes, 1858, la Virgen se da a conocer como yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, hay que, digamos, respetar o tener un respeto, sobre todo para aquellas manifestaciones que fueron acompañadas por la Iglesia, y más que acompañadas, incluso por los mismos pontífices. Lourdes y Fátima, sobre todo, son paradigmáticas. Entonces, uno no puede decir, bueno, yo lo ignoro. Sí, no te va a pasar nada, nadie te va a condenar. Pero no es conveniente, es más bien un juicio temerario ese, ¿no? Claro, es un juicio temerario cuando ya las apariciones o las virtudes de parte de los supuestos videntes, hasta que no fueron comprobadas, o sea, es temerario cuando ya están aprobadas por la Iglesia de modo oficial, después de un tiempo prudencial, sería temerario no aceptarlas, digamos, ¿no? Aunque tampoco es el depósito de la fe, como decíamos antes. Claro. Pero también podríamos decir al revés, me parece. Podría ser temerario o pensar que todo el mundo debe creer aquello que todavía nunca ha sido aprobado, ¿no? Porque... Eso. No, eso también, claro. En eso hay que ser muy prudente. Por eso la Iglesia ha sido prudente. Y el juicio es prudencial de la Iglesia. Nunca ha sido un juicio definitivo. Por más que haya más que, bueno, pruebas de índole sobrenatural. Porque, por ejemplo, Fátima, el milagro del sol fue hasta confirmado por masones y por ateos, ¿no? Es decir, eso fue algo que fue evidente. Pero, sí, como decís, hay que tener mucho cuidado. Algo parecido, yo estoy introduciendo el tema nada más, sucede con lo que es el proceso de beatificación o de canonización de una persona, ¿no? Una vez que muere, se deja pasar un tiempo y después del tiempo se comienzan a recolectar testimonios, y algunas de las cosas que se piden para la beatificación y para la canonización normalmente son milagros de curaciones hechos a través de la intercesión de esa persona post-mortem, o sea, una vez muerto ya, que uno lo haya invocado y por intermedio suyo, Dios nuestro Señor, que es el que derrama todas las gracias, puede hacer un milagro. Y por eso es que a veces tardan bastante los procesos de beatificación o de canonización. A veces hasta siglos, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos explicarle de modo sencillo, con peras y con manzanas, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a declarar que una aparición o que una supuesta profecía o con una supuesta o un supuesto vidente, ¿no? Efectivamente es algo que viene del mundo sobrenatural desde el punto de parte de Dios, quiero decir, ¿no? Y no que es algo de sugestión de la persona o sugestión colectiva o de un engaño. Hay ciertas normas, y esto creo que a eso apunta un poco el texto de la Santa Sede, ¿no? Sí, lo primero es que no tenga nada, que no vaya nada contra la fe ni la moral, es decir, contra las buenas costumbres de acuerdo a los cánones también de la Iglesia, ¿no? Es decir, eso es lo primero. Luego también indagar sobre el instrumento, es decir, la santidad de ese instrumento, la credibilidad. Porque generalmente, quiero decir, sí, lo digo bien, generalmente, como abundan o sobreabundan las falsas revelaciones, falsos videntes, falsos maestros en estos tiempos, más que en otros quizás, sobreabundan. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay busca de fama, hay busca de dinero, ambas, ¿no? De manipular a la gente, de poder, porque, sí, te siguen en todo lo que dice, amén, ¿no? Parece que lo que dice el vidente lo dijo
la Virgen o el Señor. Y en eso también quiero aclarar algo, porque aún en apariciones en que sean dignas de crédito, hagamos un juicio prudencial nosotros, digamos, aunque todavía no se haya manifestado en la Iglesia. Aún así hay que tener mucho cuidado, porque la gente que cree que, por ejemplo, todo lo que dice el vidente lo dijo la Virgen. Y no es así. El instrumento de Dios, que sería el profeta de ese tiempo, tiene que hablar solo lo que le dice Dios o lo que dice la Virgen. Transmitir eso y ser fiel a eso, y sobre otras cosas no opinar, porque eso es muy perjudicial también. Agrega a la confusión reinante, ¿no? Decías antes que como que ahora hay mayor o sea, hay más supuestas revelaciones que en otros tiempos. Cuando uno se pone para atrás, y esta es una objeción, si queremos, bien propia del mundo protestante, si querés, en los primeros siglos del cristianismo, no, al parecer no había tanto problema con todo esto. O sea, no había tanta... La Virgen no se aparecía tanto, o supuestamente la Virgen no se aparecía tanto, o los santos, o Dios nuestro Señor no estaba tan... Es como que, a ver, en los últimos 2 siglos, si querés, y en el siglo XX ni hablar, y ahora en tiempos nuestros ni contarlo, es como que hay una especie de pulular gigantesco de apariciones o pseudo apariciones, ¿no? ¿Por qué te parece que puede ser eso? Yo creo que ante todo hay 2 fenómenos, digamos. Uno, el real, el verdadero, que es en las apariciones, como por ejemplo la grande cantidad de manifestaciones, algunos la ubican a partir de 1830, de la Medalla Milagrosa, donde empieza esa profusión, sobre todo en Francia, de manifestaciones marianas. ¿Sí? Tenemos varias de todo tipo. Lo que pasa, algunas son de índole más reducido, por ejemplo, Pontmain, 1871, la guerra franco-prusiana, es local, es decir, la Virgen muestra que es madre, que protege a esa población que estaba aterrorizada porque estaban viniendo los prusianos encima, ¿no? Y los detiene. Pero, y está aprobada Pontmain. Y otras en el siglo XIX, porque también eso va en paralelo, yo creo, con el otro misterio, el misterio de iniquidad, es decir, que va en aumento, que vemos que el cierto proceso histórico, vos sos profesor, doctor en historia también, entonces uno ve que a partir de la Revolución Francesa, bueno, si queremos ir más atrás también vamos al protestantismo, ¿no? Es decir, a partir de Lutero, de Zwingli, de todo esto de Calvino y demás, donde se empieza a romper, bueno, ese mundo que vivía la fe realmente. Y a partir de eso empiezan las corrientes de escepticismo, de agnosticismo, de ateísmo, que van creciendo hasta llegar a regímenes como el comunista, que es totalmente ateo, que se declara por primera vez, ¿no?, un régimen ateo en la historia. Entonces, eso tiene que ir acompañado, antecediendo esa advertencia del cielo, y también para encaminar a la iglesia, y sobre todo cuando la iglesia jerárquica o la iglesia nosotros, esta iglesia militante, no habla, o cuando tiene el peligro de que se desvía, como se ha desviado, es decir, distintas corrientes, de un lado y de otro, el jansenismo por una parte, por ejemplo, pero también del otro lado, el protestantismo, el modernismo que fue entrando en todo esto. Entonces, ahora, eso justamente lo podemos ver en este documento. Este documento, en lo que hace de clasificar, degradar el tema de la clasificación, si se quiere, perdón la redundancia, pero de la clasificación de sobrenaturalidad. Una de las cosas que, la novedad de este documento es que lo más que se admite es el nihil el declarar que consta la sobrenaturalidad, consta supernaturalidad, no. Ya eso no, es decir, no se puede decir. Pero eso es peligroso porque eso va contra la propia apologética. Okay. Yo no puedo tener un juicio prudencial que nunca va a ser definitivo, pero sobre un elemento, sobre una manifestación en que haya sobrenaturalidad o no. Quiere decir que
cae los evangelios y todo. Eso es propio de la corriente racionalista modernista, porque es no creer que es posible que el hombre pueda ver o juzgar sobre un hecho si puede ser sobrenatural o no. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a poner un ejemplo. Pongámosle que una persona en algún lugar del planeta Tierra dice tener mensajes de la Virgen y que la Virgen le manda a sanar enfermos, a imponer las manos y por medio de sus manos sana enfermos, ¿sí? Bien, entonces, esa persona está bajo la estructura jerárquica, si estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, una persona bautizada, ¿no? Está bajo la estructura jerárquica de la Iglesia Católica de su diócesis, en todo caso. La diócesis de Narnia, no importa dónde sea. Ok, buenísimo. ¿Qué debería hacer a partir de ese momento, entonces? Sanar a las personas, no sanar a las personas, decir las cosas que la Virgen supuestamente le dice, no decirlas, comunicárselo al párroco, al obispo, al papa. ¿Cómo sería ahora la línea? Y a su vez, si es una persona que está totalmente loca, desquiciada y tiene en realidad poderes de parte del demonio que ayuda a que la naturaleza vaya más rápido, entonces uno se cure por un fenómeno natural, aunque el demonio puede actuar en la naturaleza material, digamos, estamos hablando, ¿no? ¿Qué hace el obispo? ¿Qué hace el papa? Si es de Dios o si es del demonio o si es de la naturaleza caída de la persona esta. ¿Cómo termina ahora la historia? ¿Cómo termina el cuento? Claro, lo primero que tiene que hacer es estar sujeta a la obediencia, ¿no? Sí. A la obediencia de su párroco, tener una parroquia y del obispo. El obispo tiene que ser alertado, advertido de estos fenómenos y tiene que discernir. Lo que pasa es que antes quien discernía y quien sentenciaba en definitiva era el obispo. Ahora cambió, ya no es jurisdicción de ese obispo, sino que pasa a Roma, al dicasterio de la doctrina de la fe. Es decir, ahí que. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? En un momento también es una contradicción de sinodalidad, ¿no? En vez de que sea el obispo, se le quita al obispo. ¿Por qué? Porque dice que los obispos se han excedido. Bueno, habrá habido algún caso que se excedió. ¿Se excedió en qué sentido? En decir que había que creer como si fuera un dogma de fe, ¿no? Bueno, ahora, en este caso que me estás planteando, hay que después ver el contenido de lo que está diciendo y además la coherencia en la persona. ¿Cómo es esta persona? Si es que tiene delirios de megalomanía y cosas por el estilo o no. Y cómo es su conducta, cómo es su vida. Si está lucrando con esto, si está obteniendo fama con esto. ¿Cuál es su actitud? Incluso hasta yo diría su actitud gestual. Porque si es que está así, ¿no? Sí, que falta humildad, ¿no? Y su actitud, en fin, también se puede esconder la humildad con una falsa humildad, pero todo eso tiene que ser estudiado y no puede ser así de golpe declarado que sí, que hay que seguirla, que hay que dejarse imponer las manos. Por otro lado, me habla de imponer las manos, ¿no? Sí. Si es un laico, atención, eso yo no, me parece que ya eso, no sé, no, es también de cuidado, sería un otro elemento de criterio. ¿Cómo puede ser? Siempre los que pusieron las manos fueron los apóstoles o los discípulos, pero que ya eran, digamos, estaban en un orden jerárquico y eclesial, ¿no? O eclesiológico, pero esto que venga alguien ahí a imponerte las manos, me parece más tipo protestante, ¿no? Sí. Ahora, a ver, todo estaría muy bien, digamos, si todos estos exámenes se hicieran con mucha seriedad y con mucho tiempo y todo, pero claro, lo que uno ve ahora estoy siendo quizá un poco ingenuo o inocente en la pregunta, pero es que por lo menos va a haber un problema gravísimo a nivel de tiempo. Si cada uno de los supuestos fenómenos sobrenaturales o revelaciones que existen tienen que terminar cayendo en Roma, esto va a ser una especie de embudo que va a terminar aprobándose dentro de 1000 años. Claro, en las calendas griegas, pero justamente es eso, porque esto es contradictorio con
considerando. Dicen que porque llevaba mucho tiempo para agilizar hacen esto. Es decir que también eres abogado, ¿no? Si como todas las causas que están en los distintos ¿cómo se llama? Tribunales pasaran a la Corte Suprema, a la Corte de Casación, ¿no? Sería una locura. Es decir, ya uno lo ve que bajo el punto de vista lógico, eso que se está poniendo como aduciendo no como causa, sino como posible efecto de agilizar, ocurre todo lo contrario. Y eso en las nuevas normas está así. Es decir, hay dos cosas que están bien, digamos, si uno quiere sacar una conclusión así muy apretada de todo. Dice, bueno, por un lado, le quitan la potestad, digamos, al obispo local para pasarla a Roma, ¿no? Que es el que va a sentenciar o dictaminar, en definitiva. Y por otro lado está el hecho de quitar la posibilidad de sobrenaturalidad. Eso es muy peligroso. Es decir, lo más que puede haber es acotan a nihil obstat, y de ahí para abajo. Ahora, decretar la no sobrenaturalidad sí se puede. Bueno, eso está bien porque si son cosas contra la fe o contra la moral, está bien, ya de entrada. O sea, ni siquiera supuestamente ahora Roma podría llegar a decretar que consta la sobrenaturalidad de un hecho. No, ni siquiera Roma. Ni siquiera Roma. Entonces lo que dice es que a lo más es digno de fe, ¿no? Y no hace daño. Es decir, que hoy, por ejemplo, se diría que Fátima, está bien, se puede ir porque no hace ningún daño, no va nada contra la fe, nada contra la moral. Y aducen esto en el propio documento. Habla incluso mira, el documento comienza con algo que parece un excusatio non petita, ¿no? Porque dice las normas para proceder al discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales que ahora presentamos no quieren ser necesariamente ni un control, ni aún menos un intento de apagar el espíritu, ¿no? Ahora, yo no quiero ser suspicaz, ¿no? Pero ¿te acuerdas cómo terminaba ese adagio excusatio non petita, ¿no? Accusatio manifesta, es decir, como dicen en Italia, que si excusa, se acusa. Ahora, bueno, dejemos por un momento esta suspicacia, pero hay cambios. Entonces uno dice, ¿qué movió a dejar unas normas que ya aprobadas desde el año 78, que no eran conocidas hasta el año 2011? Está bien, hay falsas manifestaciones, también la había antes, como decíamos, cuestiones de poder, etcétera, etcétera. Pero fíjate que una cosa que vos mencionaste, nosotros hemos hablado de vos, ¿no? Sí, claro. que vos mencionaste. Entre las razones que da, ¿no? Manipulación, qué sé yo, y también obra del demonio, no menciona una acción directa demoníaca. Es decir, que Satanás mismo se haga pasar por ángel de luz, por el Señor o por lo que sea. Es decir, sí, indirectamente a través de los impostores, obviamente, y por medio de signos también, pero el demonio también puede engañar a los fieles, desviarlos del camino, haciendo que se pierdan. Y eso ocurre en algunos casos. Entonces, es interesante ese tema porque, a ver, yo recuerdo de memoria, acá estoy hablando de memoria nada más de la vida de San Felipe Neri, un santo que yo quiero mucho y soy muy devoto, que San Felipe Neri a él le tocaba muchas veces ser perito, vamos a decirlo ahora con términos modernos, en casos como estos, ¿no? Y él planteaba que del 100% de los casos de supuestos videntes, el 99% eran falsos. Y solamente el 1% eran verdaderos. Bien, ahora, ¿cómo puede ser? La pregunta que estoy haciendo es bien retórica, a ver si podemos ayudarnos. ¿Cómo puede ser que el demonio llegue a hacer alguna obra buena respecto a algunas personas, como por ejemplo sanarlas? ¿Y por qué? Porque el demonio siempre quiere nuestro mal. Entonces, ¿cómo podría ser? Es una pregunta retórica, reitero, sí, que el demonio te esté curando, te esté ayudando, ¿no? Cuando supuestamente es malo. Entonces, sí que viene parte de Dios, uno podría decir, ¿no?
No, es muy simple, es lo que se llama desplazamiento del mal. Es decir, te hace un bien aparente, es decir, te quita un mal para hacerte un mal peor. A él lo que le importa es el alma, es decir, no el cuerpo, ¿no? Entonces va una persona y resulta que la sana. ¿Qué es el que lo sanó? Que lo estaba atacando y le quita el ataque, es decir, deja de atacarlo. Entonces se sanó. Pero lo que le va detrás es del alma, es decir, la perdición. Así que eso sí, el demonio puede aparentar que está haciendo un bien. En realidad está desplazando el mal, de un mal a un mal peor. Uh-huh. Por eso mismo hay que ver siempre todo el proceso, ¿no? O sea, el inicio, el medio del fin. No solamente de ese supuesto acto milagroso, sino también hasta el del supuesto vidente. Claro. ¿Por qué? Porque lo decía antes el Padre Justo, que si un supuesto vidente hace estos fenómenos sobrenaturales, no sé, milagrosos y qué sé yo, pero después termina siendo una persona de mala doctrina católica, de mala vida, de mal ejercicio de virtudes cristianas, y probablemente no te estaba llevando ese fenómeno extraordinario a Dios, sino en todo caso a la persona, o sea, al vidente. Eso también es otro de los criterios, ver si hay una exaltación del vidente, si hay un protagonismo. Eso también es otro de los criterios, claro, porque lleva al vidente. Y hay casos, está lleno de estos casos actuales. Sí, sí, en todos lados. En nuestro país, y en el mundo entero. Ahora, el riesgo que hay entonces es doble. Porque un riesgo puede ser que las verdaderas apariciones o los verdaderos videntes o los verdaderos, si queremos, mensajeros de parte de Dios queden sin poder dar el mensaje por una especie de traba burocrática acá abajo en la tierra, ¿no? O sea, esa es una primera dificultad. O los mensajes verdaderos, pongámosle que estas normas estuviesen vigentes en el año 1917, cuando fue la Virgen de Fátima. Bueno, entonces los pastorcitos no tenían nada que hacer, o sea, estaban en el horno, digamos, no podían explicar que había que convertirse a Rusia, que el Papa tenía un secreto también para develar, la consagración, bueno, en fin. O sea, estarían como con las manos atadas. Y por otro lado, en la confusión que puede haber a partir de ahora es que hasta que no se declare de parte de Roma si algo es verdadero o es falso, va a seguir ese supuesto vidente o esa supuesta aparición en el rumoreo de la gente, porque bueno, hasta ahora Roma no ha dicho nada todavía, no ha dicho nada en contra. Entonces, esto no es que lo van a frenar enseguida, no es que van a ir como una especie de aparato policial. Bueno, basta, esta persona no puede hacer supuestos milagros, no puede hablar en nombre de la Virgen. Va a ser caótico todo, me parece. Sí. Si bien ahora hay confusión, yo creo que esto va a agregar más confusión. Lo que pasa es que también es cierto que mientras una manifestación está en curso, no se puede despedir la iglesia porque no sabe cómo va a seguir, cómo puede terminar. Entonces tiene que ser muy prudente, acompañarla. En Argentina lo hizo por ejemplo, sin aprobar, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Que fue San Nicolás. Bueno, la acompañaba y punto, ¿no? Y también ver la obediencia del instrumento. Y ahí Gladys ha sido siempre muy obediente. Entonces, eso ya es un indicio de que, de credibilidad. Además, ha habido muchas cosas, muchas conversiones, etc. Pero no, tampoco se puede pedir definitivamente. Está todavía en vida el vidente, todo eso. No puede hacerlo. Tiene que ser prudente. No sabemos cómo puede desviar el propio maligno, ¿no? Porque pudo ser un instrumento fiel y hasta ese momento y después estar, tentado fuertemente y terminar mal. Así que eso es así. Y también, claro, lo que pasa es que en la vida esta real, lo peor que le puede pasar a un obispo es que le vengan con un milagro eucarístico o con un vidente, porque no saben qué hacer. Mira, yo conozco, los tengo hasta fotografiados en distintas partes de Europa, 2 milagros eucarísticos patentes y no han sido dados a publicidad nunca. ¿Por qué no quedó el obispo? Porque bueno, entonces, y si viene a ocurrir, qué sé yo, una
¿Por qué? Porque además se entiende que hay, además de los verdaderos, todos estos que son falsos. Son muchos. Ya pasaba, por ejemplo, en la época de Lourdes, aparecieron un montón diciendo que veían a la Virgen, pero muchísimos casos. Porque el enemigo se sirve de eso, justamente, sembrar la cizaña, ¿no? En el campo de grano bueno. Entonces, ahí en la iglesia él tiene que sembrar esto, apoderarse del plan de la Virgen, que tiene que ya que venir, ella tiene que hablar, ella tiene que llevar a su hijo siempre. Y aparece él cambiando las reglas. Y mucha gente entra por una curiosidad malsana. Yo, mira, hay algunos, yo no doy nombres, ¿no? Para no entrar en la discusión inútil. Pero hay también, una de las tantas aparentes manifestaciones, revelaciones, qué sé yo. Y se da mensajes muy bonitos, muy buenos, y casi calcados de otro, que sí es verdadero. Bueno, pero pone el detalle, ¿no? O lo ponía, bueno, y os pido rezar por el Caribe. Entonces, el mensaje quedó a un costado y la curiosidad te lleva, ¿qué va a pasar en el Caribe? Y si por ahí en el Caribe viene un huracán, ya está dicho. ¿Te das cuenta? Ese es el mecanismo. Esa morbosidad que solemos tener todos, ¿no? Para buscar ciertas cosas y no ir a lo esencial. Y de eso se aprovecha el demonio. De una de las tantas cosas. Sí, bueno, de hecho, para mí es una de las cosas más, quizás más tristes que vivimos hoy en la iglesia. Mucha gente, con la mejor intención, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que muchas veces está buscando la última aparición, la última vidente, o el último vidente del último lugar recóndito de la tierra, que conoce el último mensaje del último santo, pero jamás en su vida leyó el Evangelio, por ejemplo. Jamás en su vida, no sé, releyó alguna vez, si algún día antes lo leyó, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero está buscando ese afán de novedades, ¿no? Esa como San Pablo decía, ¿no? Que esas fábulas de viejas, ¿no? Como dice San Pablo. Sí. Lo que pasa es que se entiende porque cuando los perros están mudos y la cosa está mal, la gente quiere saber qué pasa en este momento. La verdadera revelación también tiene que hablar de este momento, pero no te habla nunca con detalles, con pelos y señales. Nunca, sino que te habla como la Virgen lo hace. Te dirá que es un momento muy crucial, que es muy peligroso, pero te va a llevar a hacer las cosas que tienes que hacer. Te va a llevar de nuevo a la vida sacramental y te va a llevar a la oración y te va a llevar a la penitencia. Bueno, de fondo siempre le ha llamado a la conversión y está ahí. Ahora, a la gente le parece que eso no es suficiente. ¿Te das cuenta? Entonces va a buscar a ver qué me dice. Aquí está me gusta, porque mira, me está hablando ahora de este tipo, de este otro. Ese es el tema. Y eso es que ya cuando hay demasiada peculiaridad en el detalle, en el mensaje, también es de desestimar. Bueno, sí, es parte de lo que nos toca vivir. O sea, lo que el padre dice respecto a los perros mudos somos nosotros mismos, los curas, ¿no? O sea, nuestro propio gremio, que a veces no estamos predicando a Jesucristo, no predicamos del Evangelio, ni del Catecismo, ni de reactualizar de vuelta lo mismo que hace 2000 años la Iglesia viene diciendo siempre, y no estarnos con novedades. Por eso que a veces, muchas veces digo, o las más, ¿no? Los culpables somos los curas. Es una realidad que nos toca. Por eso hace falta buenos y santos sacerdotes. Bueno, estas han sido las normas, ¿no? Para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. ¿Cómo hacer para sobrevivir entonces, a partir de ahora, si alguien estaba aferrado a su aparicioncita, a su vidente, bueno, esto que supuestamente me mantenía a mí en la fe, porque yo creía porque la Virgencita en tal lugar, y resulta que ahora voy a estar hasta Alcalenda Grecas, voy a estar esperando la supuesta aprobación de Roma y probablemente me muera antes de escuchar algún tipo de aprobación. ¿Cómo hacer para volver de vuelta a lo esencial? Bueno, lo primero que yo haría, claro, es volver al magisterio
milenario de la Iglesia, como decías, al catecismo, mientras que no se cambie, ahí están las verdades fundamentales. Y además, sí, seguir las verdaderas apariciones en lo que me dicen, ¿no? Además de la devoción, ¿no? Yo tengo la devoción a la Virgen de Fátima, por ejemplo, pero también saber qué dijo la Virgen en Fátima, ¿no? No simplemente ahí, qué dijo el ángel, porque todo lo de Fátima es, como decía el cardenal Sará, es ejemplar. Es decir, cómo trataban a la Eucaristía, qué dijo, cómo les enseñó sobre el misterio eucarístico a los niños. Todo eso, ¿no? Eso sí, releerlo. Las memorias de Sor Lucía son muy enriquecedoras. Lucia. Pero a eso iría, ¿no? Además de lo otro primero, claro. Y leer la vida de los santos. A eso, tenemos tanta riqueza dentro de la Iglesia Católica, pero tanta. Y no desconfiar de la sobrenaturalidad, porque si no estamos perdidos. Si no, caemos en el racionalismo modernista, ¿no? Yo me acuerdo lo que decía este grande, que es el padre Marie-Joseph Lagrange, el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén, ¿no? Famosa Biblia de Jerusalén, es una de las tantas cosas de él, ¿no? Que vienen de él. Él me acuerdo que a propósito de cuando el Señor lo envía a Pedro a pescar y la moneda que va a sacar de ese pescado para pagar el tributo al templo, él decía en las notas, ¿no? Dice, un racionalista diría que en realidad sí, fue a pescar, pescó y después llevó los pescados al mercado y con lo que vendió pagó el tributo. Es eso, es decir, es negar toda sobrenaturalidad. No hubo multiplicación de peces. ¿Qué pasa? Que no se acabaron. Si no se acabaron, ¿qué pasó con 2 peces? Yo no sé cómo se acabaron. Pues con tal de negar, ¿viste? Se niega todo sobrenaturalidad. Como dijo, bueno, ahí niegan. Entonces, eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. Es decir, las normas en lo que contienen hay algo implícito que a mí es lo que me preocupa. Más que porque de todos modos, a ver, ¿qué necesidad había? La Santa Iglesia siempre tuvo, digamos, discernimiento, ¿no? Empezando, si vamos al siglo, bueno, antes, pero el XV, ¿no? El cardenal Juan de Torquemada, que fue uno que puso criterios para este tipo de cosas. Y sobre todo dice que lo que despertó un interés teológico por estos fenómenos sobrenaturales para someter los exámenes fueron las revelaciones celestiales de Santa Brígida de Suecia. Estamos siempre en el siglo XV, 1400, por ahí, ¿no? Después trataron de esto los concilios, Concilio Lateranense V y el de Trento, nada menos. Y es que era competencia del obispo local actuar y pronunciarse definitivamente. Pero ¿cómo lo hacían? Fíjate, ya en esa época, con ayuda de teólogos y de gente de ciencia. Es decir, unía la dimensión jerárquica con la experta para tener un juicio lo más cercano posible a la certeza moral. Pero no se excluía la certeza moral, ahora sí se la excluye. Y después sí, siempre quedaba el recurso a la reserva apostólica, es una intervención de la sede apostólica o Santa Sede, como le queramos llamar. En los años 80 esto ocurrió con Medjugorje, cuando se quitó la competencia al obispo local para dársela a la conferencia, desaparecida ya, Conferencia Episcopal Yugoslava. Y también hubo aporte de místicos sobre esto. Bueno, Santa Teresa, de Jesús, San Juan de la Cruz. También, claro, por supuesto, San Ignacio de Loyola. Es decir, la Iglesia siempre tuvo esto. Ahora de golpe, bueno, lo del 78, que era de Pablo VI, a quitarlo y vamos a hacerlo porque hay necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? 2, ¿no? El obispo se puede exceder, sí, pero eso es el problema de un obispo, no de todos los obispos. Y por otro lado, hagámoslo más ágil. Sí, pero no es más ágil. Entonces, no sé qué. Pero eso sí, quitemos la sobrenaturalidad, la posibilidad de juzgar sobre la sobrenaturalidad.
Eso es lo más preocupante. Bueno, han sido esto entonces las normas nuevas para proceder al discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales con el Padre Justo Lofeudo. Padre Justo, muchísimas gracias de vuelta por el tiempo y por la dedicación. Gracias a vos, gracias por invitarme. Un abrazo, buenas, Dios los bendiga. Adiós. Adiós.